Ya inicia Clic Noticioso en la emisora labuenaradiopanamá.com con los periodistas Rogelio Donican y Rubén Polanco. Síguenos en redes sociales y haz tus comentarios. Somos Clic Noticioso. ¿Qué tal, mis amigos oyentes de esta su emisora digital labuenaradiopanamá.com? Hoy miércoles 4 de agosto de 2021 para llevarles a ustedes una emisión más de este su programa radial Clic Noticioso, porque aquí le damos clic a todo lo que hace noticia. Les saluda a su servidor periodista Rubén Polanco Castro, esta vez para abordar el tema de la escogencia de los dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que debe elegir el presidente a fin de año, y para ello una comisión evaluadora integrada por el Pacto de Estado por la Justicia hizo un filtro previo, una serie de entrevistas a todos los aspirantes y ha sacado una lista, o más bien dos listas. Una lista para escoger un magistrado para la Sala Civil que reemplace al magistrado saliente Hernández León, y otra lista para escoger un magistrado para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo para reemplazar al magistrado saliente Luis Ramón Fábrega. Hoy nos acompaña el profesor y abogado Guillermo Ríos Valdés. Él es un abogado en ejercicio con más de 30 años de experiencia, ha laborado en el órgano judicial, en la Defensoría del Pueblo, igualmente da clases de Derecho en la Universidad de Panamá, asimismo lo ha hecho en otras universidades y se agita mucho en el mundo de la abogacía y también ha incursionado en las lides políticas. Hoy, para abordar este tema, profesor, ¿qué nos espera con esta escogencia de los dos nuevos magistrados de la Corte? Viendo el panorama como está, la situación que tenemos, la escogencia de los magistrados siempre es potestad del presidente de la República por Constitución. Entonces, ¿qué nos espera con esto? Cómo no, gracias, amigo periodista y licenciado Rubén Polanco Castro, a ti, a los amigos de Clic Noticioso, de este programa muy escuchado. Te agradezco la oportunidad que me brindas. Lo que se va a dar es un mecanismo que se está utilizando para tratar de lavarle un poco la cara, el rostro ese preponderante del órgano ejecutivo con respecto a la escogencia de los magistrados de la Corte. Recuerda, amigo Rubén, que el artículo 200 de la Constitución, si mal no recuerdo, señala que es al Consejo de Gabinete, con el presidente de la República, quien le corresponde nombrar a los magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y a su vez la Asamblea Nacional de Diputados es la encargada de ratificar estos nombramientos. Esta condición supedita de forma extrema a el órgano judicial, porque lógicamente a la lectura de estos dos artículos tú puedes observar en alguna medida el órgano judicial queda en una especie de indefensión frente a los otros poderes del Estado, ¿no? Pero como aquí seguimos con la Constitución del 83, que en ese momento, dadas las condiciones políticas del país, fue lo más que se le pudo arrancar al poder militar, al poder de los cuarteles que mandaban en la avenida. En el devenir del tiempo, cada día se ha agudizado esta situación, en donde hay un contrasentido entre lo que señala el artículo 2 de la Constitución, de que los poderes del Estado actuarán de forma armónica y en colaboración, y resulta ser que en la práctica el menos poder de los poderes es el poder judicial. Es decir, el poder judicial en Panamá es un poder cuadraplégico, venido a menos, disminuido. Entonces, como esa situación se da, y además que ocurre el fenómeno que ese poder incontrastable del órgano ejecutivo, a veces en atención al carácter del presidente que tengamos,
Acuérdate que ya tenemos una experiencia previa prácticamente de 5 o 6 presidentes, que significan 30 años en la vida de este país. Nosotros hemos podido observar que hay presidentes que hacen o ejercitan más su poder que otros presidentes. Entonces, ¿qué sucede? En el gobierno de Martín Torrijos Espino, que se instaura a partir del año 2004, se decidió durante su mandato que había que acicalar un poco esta condición. Yo creo que habían buenos propósitos, pero como dice el dicho, de buenos propósitos está empedrado el camino hacia el infierno. Entonces, se trató pues de que a través del llamado Pacto por la Justicia, el Pacto por la Justicia creara o permitiese la creación de un mecanismo de consulta de sectores de la sociedad civil que harían las veces de un consejo de judicatura, pero sin serlo, y en donde ellos pues en atención a los que participaran, que siempre y cuando cumplieran con los requisitos que establece la Constitución Nacional para poder ser aspirante a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ellos entonces hiciesen una especie de valoración y que esa valoración permitiera darle una terna o un grupo de nombres al Ejecutivo, al Presidente de la República, para que de esa lista escogiera a los magistrados de la Corte. El Presidente de la República no está obligado a escoger a nadie de esa lista si así lo desea. Constitucionalmente, él tiene esa facultad y esa facultad le pertenece a él y al Consejo de Gabinete. Y en la práctica es a él, porque el Consejo de Gabinete lo nombra a él también. Porque el Presidente de la República en Panamá tiene un poder incontrastable, un poder que realmente ahoga, suprime a los otros poderes del Estado, y de eso ya hemos tenido ejemplos. Entonces, el órgano judicial, venido a menos, disminuido además por los constantes señalamientos, mellado sus tobillos a punta de martillazos, tiene una condición muy difícil, muy frágil. Y entonces, bueno, se ha utilizado este mecanismo para tratar un poco de lavar la cara del Ejecutivo y no hacer tan grotesco su intromisión dentro del Poder Judicial, porque esa es una realidad de apuño. El poder Ejecutivo en Panamá, además, que es el que abre la llave para que fluya el dinero a los otros poderes del Estado. Así que la supeditación es de tal magnitud que el Poder Judicial, como yo he señalado en diversas ocasiones, es un poder cuadrapléjico, parapléjico. Y en este momento no hay condiciones políticas, a mi manera de ver tampoco, porque no están dadas para que otros actores sociales pudiesen intervenir en el devenir del curso político del país y el país tuviese otra fórmula u otra alternativa para reformar la Constitución. Por lo tanto, los escenarios para mí, ya sea de una constituyente originaria, que no sé cómo se va a implementar en Panamá, porque nadie lo ha podido explicar, o de la fórmula que plantea la misma Constitución, es decir, de la Asamblea Constituyente paralela, que el Estado, que el gobierno nacional no tiene, ni los partidos políticos tienen, a mi manera de ver, salvo algunas excepciones, el menor interés de impulsar. Por un lado, porque el Ejecutivo no se va a disparar él mismo en el zapato. El Ejecutivo está en una crisis. El Ejecutivo no ha podido satisfacer un sinnúmero de necesidades básicas de la población que se han venido agravando a propósito de la pandemia. El órgano legislativo
no tiene ningún interés porque él está muy cómodo, él está en una zona de confort y no tiene ningún interés de que ese status quo varíe. Por lo tanto, yo considero que por lo menos en este periodo de gobierno, y no sé si más adelante, habrá algún interés de impulsar un proyecto que lleve a reformar la Constitución. Sí, profesor, y cuando usted habla de reformar la Constitución es precisamente porque la única manera de variar el método de escogencia de los magistrados de la Corte es precisamente a través de esa reforma constitucional, ¿no?, a la que usted hace alusión, ya sea vía constituyente paralela o constituyente originaria. De otra manera seguiríamos en la misma situación que usted plantea de la dependencia del órgano judicial al ejecutivo en turno, ¿no?, porque los magistrados obviamente le deben el cargo al presidente en turno que los nombra. Entonces también, para mencionarle a algunos de nuestros estimados oyentes, esto, para que tengan idea, las dos listas, envían dos listas, una lista de 11 aspirantes para el cargo de magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. Perdón, la lista de 11 es para la Sala Primera de lo Civil y la de 12 es para la de los aspirantes al magistrado de la Sala Tercera de la Corte. Entonces, la lista de los aspirantes a la Sala Primera de lo Civil que ya pasaron ese filtro de la comisión evaluadora formada por el Pacto de Estado por la Justicia están los siguientes: Juan Pablo Benavides, Luis Antonio Camargo Vergara, Juan Francisco Castillo, Roderick Chaverri, María Cristina Chen Estanciola, Miriam Yadira Chen, Hernán Antonio de León Batista, que dicho sea de paso aspira a mantenerse 10 años más en el cargo, es el magistrado saliente de la Sala Civil, Giovanni Fletcher, Carlos Isidoro Pizarro Gil, Anacita Rowi López, que es jueza civil, Otilda Vergara Cano de Valderrama, que es magistrada del Tribunal Superior de Azuero. Y para la lista de los elegidos o los que pasaron el filtro en esa comisión para la Sala Tercera, que reemplazarían al magistrado saliente Luis Ramón Fabre son Carlos Rogelio Ayala Montero, María de los Ángeles Bunting Escobar, Margarita Ivette Centella González, Giovanni Fletcher, Jaime Gilberto Franco Pérez, Henry Sasa Caballero, Ricardo Salvador Lashman, Percy Eduardo Román, Anacita Rowi, se repiten las dos listas, Cristina María Torres Ubillús, José Francisco Vergara Adames y Abel Augusto Zamorano, que ya fue magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia y bueno, terminó siendo magistrado principal con la salida del ex magistrado Alejandro Moncada Luna en el año 2014-2015. Así que estos serían los aspirantes ya de la lista final que se supone el presidente debe escoger a los dos integrantes nuevos de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de estos nombres, aunque como lo dijo el profesor Anantito, no está obligado a hacerlo por constitución, puede elegir a cualquier otro que quiera porque la constitución le da esa potestad. Entonces, dada esta situación, prácticamente seguiremos teniendo la misma justicia endeble que hemos tenido hasta ahora. El panorama a nivel de justicia, siendo uno de los tres principales órganos del Estado, no va a cambiar, profesor. Bueno, mira, yo te quiero decir lo siguiente, ¿no? Los escogidos son todos extraordinarios profesionales del derecho y los que no escogieron también son extraordinarios profesionales del derecho. El problema no radica en el tema de las personas. El problema radica en el método, en el camino, en la fórmula. Si el presidente de la República quiere honrar el pacto por la justicia, se sometería o se somete a escoger de esa lista, pero no está obligado. No está obligado. Entonces, ¿qué sería aquí lo ideal? Aquí lo ideal sería poder contar con un poder judicial que sea realmente autónomo, con un poder judicial que tenga su propio mecanismo de selección, que le permita escoger a sus jueces, a sus magistrados, y que vaya en un proceso permanente de superación y de depuración, de forma tal que el Poder Judicial no se vea compelido a estar sometido
ni a las presiones del Ejecutivo, ni a las presiones del órgano legislativo. Eso sería el ideal. A eso debemos aspirar. Mientras tanto, lo que procede es pues lo que ya hemos señalado. Pero vuelvo y reitero, no es un problema de los aspirantes, es un problema del método. Entonces, yo te pudiera decir que en función de eso, tú podrás observar que para la cantidad de abogados que hay en el país, son muy pocos los que participan. Y participan porque no creen en la forma en que está constituida cómo se constituye la escogencia, la selección de los magistrados. Entonces, lógicamente eso le resta mucha credibilidad al Poder Judicial. Mira, no hay encuesta. Mira, si tú haces una encuesta ahora mismo, los poderes del Estado, todos están en un bajo nivel de credibilidad. Todos. Casi que de forma inveterada. Claro, ¿por qué? Porque ni el Ejecutivo tiene capacidad para dar respuesta a un sinnúmero de problemas que cada día se agravan, mucho menos el Legislativo, y el Poder Judicial, vuelvo y te digo, es un pariente pobre llamado a esta mesa. Entonces, eso hace que lógicamente la administración de justicia esté constante y permanentemente cuestionada, y que la ciudadanía, porque además aquí yo debo señalar otro tema que creo que es importante, la ciudadanía no conoce en qué consiste la administración de justicia. La ciudadanía, cuando oye hablar de la administración de justicia, por lo regular es aquel que enfrenta un problema ante un juzgado, sobre todo penal, o un juzgado municipal, y ese es más o menos su manejo. Pero el ciudadano común y corriente desconoce ese mundo jurídico, el mundo judicial. Si tú vas y haces una encuesta a las 5 de la mañana, cuando las paradas, o a las 4:30 están repletas de personas que van para su trabajo, y tú le preguntas si ellos consideran que las acciones de inconstitucionalidad o que una acción de revisión, un recurso de revisión o un recurso de casación debe variar, él va a pensar que es que tú lo vas a saltar, porque él no tiene idea, ni comprende y no le interesa ese tema. Ese tema es muy abstracto. Ese tema nos concita a los abogados, pero al ciudadano común no, porque el ciudadano común es pragmático. ¿Y él qué quiere? Él quiere un mayor poder adquisitivo, él quiere tener una casa, él quiere ser sujeto de crédito y tener cosas elementales que le den un mínimo de confort a su existencia ya azarosa. Entonces, para el ciudadano común, pues este tema de la administración de justicia es un tema muy abstracto. No lo capta, no lo entiende mucho, y por lo tanto, en gran medida no le interesa. Profesor, esas son realidades, ¿no? Profesor, dentro de todas estas realidades, a su concepto, ¿no? ¿Cuál sería el mejor método para escoger a estos magistrados, ¿no? A estas personas que van a llevar la agenda de la justicia en Panamá, ¿no? Sin que caiga en ese mal sabor? Mira, mira, te voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos, el presidente de la nación norteamericana designa a los magistrados, y esos magistrados son sometidos a un interrogatorio, a un arbitrio sobre derechos, sobre preferencias personales, sobre preferencias sexuales, sobre qué opina del tema migratorio. Es decir,
lo escrutan y al final ellos deciden, ¿verdad?, si lo escogen o no lo escogen. Es decir, eso lleva un proceso y al final el Congreso decide a quién escoge como magistrado de la Corte Suprema, porque además en Estados Unidos el cargo es vitalicio. En Estados Unidos, cuando tú te designas magistrado de la Corte Suprema, solamente tú dejas el cargo o porque tú renuncias, porque estás enfermo, porque tienes algún problema de tus facultades mentales o porque sencillamente falleciste. Pero el cargo es vitalicio. Pero fíjate tú la confianza que ellos tienen en su justicia. Entonces, ¿qué sucede? En nuestras naciones latinoamericanas, que son unas naciones muy folclóricas, caramba, la designación de un magistrado es una parte importante en el ajedrez político. Por eso es que nosotros nada más le damos 10 años, lo agarramos con pinza, pero eso no debiera ser. ¿Cuál sería la manera, Rogelio? Hombre, que el mismo Poder Judicial, a través de su escuela judicial, de su consejo de judicatura, diga: aquí tenemos funcionarios que han sido jueces por 20, 30 o 25 años, 40 años, que nosotros queremos. Ya tienen la suficiente estabilidad, el equilibrio, la ecuanimidad, el criterio jurídico para administrar justicia. Para administrar justicia sin estar sometido a las presiones del Ejecutivo. De que si mañana da un fallo, lo miran mal, le piden que se enferme, que se retire, que se resbaló porque le pisó una cáscara de guineo. Es decir, tenemos que dar esa oportunidad de que el Poder Judicial se robustezca y no como está ocurriendo en este momento. ¿Cómo va a ocurrir eso? Con una reforma. ¿Esa reforma cómo va a ser? Bueno, puede ser con los mecanismos que se han señalado o puede ser por otra vía. Miren, aquí nos queremos poner camisa de fuerza y a veces anfloera. Es cierto que la Constitución dice que el mecanismo de reforma es vía referéndum, vía 2 asambleas o una constituyente paralela. Pero a veces la condición o la situación o la coyuntura política de un país va a determinar un nuevo orden jurídico. Tan sencillo como eso. Si mañana el país considera que ninguna de esas son las fórmulas para resolver el problema y la fórmula es otra, porque así se presenta en la coyuntura política, esa va a ser la nueva fórmula, aunque no esté en la Constitución. Tan sencillo como eso. Mira, cuando en un estado se da un golpe cuando en un país hay un golpe de estado, y te voy a dar el ejemplo, cuando en Panamá hubo golpe de estado en el 68, los desplazados del poder fueron a la Corte Suprema y le dijeron: mire, nosotros queremos que ustedes declaren la inconstitucionalidad de este gobierno, de este régimen. ¿Por qué? Porque en este país hubo una convocatoria de elecciones, se escogieron candidatos, se hicieron las elecciones, salió un ganador, se hizo una proclamación, el nuevo presidente se instaló, fue juramentado, se le colocó la banda, designó ministros y empezó a gobernar. Y estos señores llegaron a los 11 días y lo desplazaron del poder. ¿Qué dijo la Corte? Sí, usted tiene razón en todo lo que ha señalado. Pero resulta ser que hay una nueva realidad política en el país. Los militares se han tomado el poder y esa nueva realidad política crea un nuevo orden jurídico en el país. Por lo tanto, es constitucional en este momento su estadía en el poder. Y gobernaron 4 años a punta de decretos de gabinete. En 1971
dictaron un decreto de gabinete por el cual se creaba, y así se llamaba, la Comisión Nacional de Reformas Revolucionarias. Ese fue el nombre rimbombante que se le dio. Así es, profesor. Entonces también que decirle a los estimados oyentes que con estas dos nuevas escogencias de magistrados a fin de año, que empezarían a regir a partir del inicio del año 2022, serían 5 los magistrados que hasta la fecha ha nombrado el actual presidente Laurentino Cortizo. Esto obviamente cambia la correlación de fuerza dentro del órgano judicial. De 9 magistrados, 5 nombrados por el actual gobierno, 3 por el gobierno anterior del expresidente Juan Carlos Varela, y quedaría 1 nombrado por el expresidente Ricardo Martinelli, que es José Ayu Prado. Pero José Ayu Prado se le vence su periodo de 10 años el próximo año, a finales de 2022. Es decir, que este gobierno tendría que escoger 6 magistrados de 9 que componen la corte. Obviamente, este método de escogencia también, y yendo un poco para atrás, para hacer una pequeña analogía si se puede, este método de escogencia de los magistrados de la corte viene de la constitución que se dio durante la dictadura militar. Antes, los militares levantaban el dedo y decidían quién era el magistrado de la corte. Eran los jueces y los magistrados eran ellos. ¿Quién era el presidente? Ahora ya no hay un general en la Fuerza de Defensa, en la Guardia Nacional, como se le llamaba antes, que decidía quién iba a la corte. Ahora hay un presidente electo democráticamente que decide designar a un magistrado de la corte, y a su vez la asamblea ratifica. Pero dado a lo que usted mencionó en antes, que hay una dependencia presupuestaria de los otros dos órganos del Estado, llámese legislativo y judicial, hacia el ejecutivo, prácticamente donde el presidente designe un magistrado, es casi un hecho que la asamblea lo va a ratificar, salvo la excepción que sucedió durante el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, que la asamblea le rechazó las 2 primeras designaciones. Porque había una disputa entre ellos, que era había una disputa entre el ejecutivo y el legislativo, ¿no? Pero esta situación, a lo que voy es que esta situación, profesor, data de la época de los militares. El método de escogencia. Exacto, y así hemos venido, y no se le ha dado una solución. Mira, lo que yo te acabo de decir, y yo no quiero salvarlo, yo no estoy llamando ningún golpe de Estado, yo solamente he explicado lo que ocurrió en el año 68. En el año 83, ¿qué ocurrió? Bueno, había el interés del general Paredes, del presidente Ricardo de la Espriella, de estremecer el árbol político del país. Y lo hicieron. Y convocaron a un grupo de constitucionalistas panameños, de los cuales hay por lo menos 2 que recuerdo con vida: Carlos Bolívar Pedreschi, Mario Julio Galindo Urtemate, destacados constitucionalistas, y ellos ayudaron a elaborar hicieron una reforma constitucional que prácticamente se transformó en una nueva constitución. Y ahí no hubo ni constituyente originaria, ni paralela, no hubo nada de eso. Sencillamente en ese momento los actores sociales impulsaron ese proyecto. Y ese es el proyecto que ha empezado a regir desde el año 83 en este país. Fíjate tú, amigos periodistas, que cuando después de las experiencias del gobierno Endara en el 92 por reformar la constitución que fracasó, y el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, que intentó reformar la constitución en agosto del 98, Martín Torrijos y Mireya Moscoso no se corrieron ese albur y dijeron no, vamos a hacer una reforma, pero a través de las 2 asambleas, no vamos a ir a referéndum. ¿Por qué? Porque nos van a dar un cascarazo. Mira tú, es decir, lo que quiero señalar es que dada la situación política del país en este momento, que a mi manera de ver le es muy desfavorable a los partidos políticos por el desgaste, por el clientelismo, le es muy desfavorable al gobierno del presidente Cortizo Cohen,
Sencillamente, ninguno va a querer apostar a ir a un plebiscito y mucho menos a un referéndum. Porque el referéndum es ley. Por lo menos en el plebiscito consulta al gobernante y si quiere lo acoge o no, que tiene fuerza. Pero la decisión final es del gobernante. Pero en el referéndum no. El referéndum se convierte en ley de la República. Entonces, ninguno va a querer jugarse ese albur. Así Profesor, que vamos a tener que seguir esperando a que haya una coyuntura política. ¿Cuándo puede ser? Yo no sé. No profesor, lo sabemos. Escuché acerca de la comisión que hablaba Rubén, que hay una comisión que escoge a los posibles de esa lista o los dos posibles de esa lista, aunque muchas veces se tiene el sentimiento de que hay ya números jugados en esa lista, que ya hay ¿cómo es? Santificados, ¿cómo que le dicen? ¿No? Sí, cómo no. Entonces, Bendecidos. Exacto. Esa comisión, ¿cómo se puede escoger? Se habla de comisión independiente, pero ¿qué tan independiente realmente puede ser una comisión? Esa comisión, ¿quién escoge? En este país, ¿quién escoge la comisión? El Ejecutivo, no es otro, el Ejecutivo. Entonces ahí ya se pierde la meritocracia, profesor. Aquí en Panamá, la comisión la escoge el Ejecutivo. Los abogados que quieren creer en el método llevan su documentación. Los que no quieren creer o sienten que no les interesa eso, no van. Pero la comisión esa la designa en alguna medida el Ejecutivo. Y es el que lo sienta y le dice, señores, evalúen los méritos, los créditos, para que decidan a quién se escoge como magistrado de la Corte Suprema. Pero al final, vuelvo y reitero, como he señalado, la decisión la tiene el Ejecutivo. Ni siquiera esa comisión. El Ejecutivo es el que, o sea que el Ejecutivo se convierte en ese general de que hablaba antes de la persona. O sea, es un reemplazo solamente. Así cambiamos la figura. Así lo determina la Constitución. No hay otra forma. Una Constitución creada en el tiempo de los militares, ¿no? Que no se ha cambiado. Exactamente. Bueno, así es. Por eso te digo, Fernando Lasalle decía que las constituciones no son más que el pacto político de los actores sociales de un país en una determinada coyuntura. Bueno, ¿quiénes son esos actores sociales? Lógicamente, bueno, pueden ser los partidos políticos, pueden ser las Fuerzas Armadas, pueden ser sindicatos muy fuertes. Es decir, uno no sabe, ¿no?, quién se alza al final con el santo y la seña. Y ese es el que va a decidir. Y en las naciones nuestras, que son naciones muy folclóricas, vuelvo y lo digo, por eso es que Bolívar creía en la Constitución y en la ley, pero también creía en el fuetazo. Por eso era su diferencia con Francisco de Paula y Santander, que era abogado. Y ellos, en el fondo, en esas diferencias que tenían, Bolívar y los otros generales decían, ven acá, este tipo quiere resolver con leyes lo que nosotros resolvimos a punta de armas. Es distinto. Son condiciones políticas muy distintas, ¿no? Claro, uno apela y prima por el derecho, porque el derecho es el lenguaje civilizado. Pero los pueblos de Latinoamérica y muchos pueblos en el mundo a veces nos sorprenden. Mira las reacciones en Francia con el presidente Macron. Ese hombre subió con una expectativa y una popularidad terrible como el alcanzarse. Bueno, mira cómo le está yendo en este momento. Y bueno, esas son las condiciones políticas. Mira cómo Trump estremeció los cimientos de la fementida democracia norteamericana. Al extremo que convidó a un grupo fuerte y la gente fue a tomarse el Capitolio, ¿o no? Y eso no lo habían visto los norteamericanos desde la época de Lolita Lebrón.
y los independentistas puertorriqueños. Profesor, lo otro que, o sea, es algo que de repente me queda a mí. ¿Habrá alguna esperanza de que nuestro Poder Judicial en algún momento sea independiente? Claro que la hay. Lo llegáramos a ver en algún momento y que la gente confíe en la justicia en Panamá. Mira, y que el que roba pollo no quede preso y el que se roba millones quede en su casa riéndose de todos nosotros. Yo creo que sí. Si yo no tuviera fe en eso, yo creo que sí, y ustedes también lo creen. Si no, no estaríamos los tres aquí. Por eso estamos aquí, porque creemos, aspiramos a que eso ocurra, porque queremos, como he señalado en otras ocasiones, creemos que el Estado panameño es permanente y los hombres somos transitorios, y que llegarán en algún momento hombres que transformen esta sociedad y le den leche, pan y miel a los panameños, porque eso significa trabajo, vivienda digna, salud, transporte, todo lo que aspira el pueblo panameño. Este es un pueblo, como todos los pueblos, este es un pueblo con mucha aspiración. Acuérdense que los panameños venimos de 3 imaginarios. El primer imaginario de los panameños fue España. Su segundo imaginario fue Colombia. Y ahora su otro imaginario fue Estados Unidos. Primero con el canal norteamericano y después con el canal panameño. Así que los panameños, aunque de los gringos algunas cosas tomamos y otras no, en el fondo sí aspiramos a una sociedad en libertad y en un verdadero Estado de Derecho. Y que no ocurra lo que tú señalaste, Rogelio, que el robapollo y robaiguana, a ese le preguntan por Dios y le aplican todos los artículos y acápites. Y el que se roba millones, lo felicitan y de pronto hasta lo condecoran. Bueno, esas son las cosas que nosotros queremos que cambien. Por eso estamos aquí. Porque yo sé que tú crees y yo sé también que Rubén cree y los amigos que escuchan Clic Noticioso también aspiran a eso. Así es, profesor, le agradecemos su participación. La verdad, el tema es interesante. El tema de la escogencia de los 2 próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cómo cambia la correlación de fuerza dentro de uno de los órganos del Estado. Y que, bueno, por el método de escogencia y la situación política, la situación, el método en que el presidente de la República escoge a estos magistrados, pues permite esta dependencia sumisa de un poder del Estado hacia otro. El panorama no cambiaría mucho más si se dice que, bueno, el presidente de la República escoge al magistrado de la Corte y a su vez los magistrados de la Corte designan de manera interina a los jueces inferiores, los jueces que son sus subalternos, jueces de tribunales superiores, jueces del sistema penal acusatorio, y que al dejarlos en interinato igualmente pues les crea le crea una inestabilidad. Le crea una inestabilidad y ellos tienen prácticamente que obedecer las órdenes de sus superiores, que son los magistrados de la Corte, ¿no? Así es que por ahí eso es un efecto dominó que se viene dando no de ahora, desde hace muchos años, y está establecido así como lo hemos mencionado en este programa, que el método de escogencia viene de la Constitución hecha durante la dictadura militar. Así es que por lo pronto agradecemos la participación del profesor Guillermo Ríos Valdés en este programa Clic Noticioso Radio, recordándoles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales @clicnoticioso en Twitter, en Instagram y de igual forma en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Clic Noticioso. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, 11 de la mañana, con otra emisión más de su programa radial Clic Noticioso, recordándoles que aquí le damos clic a todo lo que hace noticia. Hasta la próxima. Saludos. 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 Esto es Clic Noticioso.